Servicios informativos de Navarra Televisión. ¿Qué es lo que se ha tomado el ministro del Interior para decir semejante barbaridad como que el aborto tiene algo que ver con ETA? Porque desde luego esta afirmación no puede provenir ni de una mente sana ni una mente lúcida. De la aclaración que ha hecho el señor ministro del Interior sobre esas declaraciones antes de ponerlas en sede parlamentaria, creo que por cortesía se lo debe usted. Puede coincidir o discrepar con un ministro. Lo que no puede hacer nunca es ignorar lo que un ministro ha dicho. Y el ministro ha desmentido lo que usted ha puesto en su boca. Muy buenas noches. Intenso rifirrafe esta tarde en el Senado entre la senadora navarra del PSOE, María Chivite, y el ministro Gallardón. Chivite pedía explicaciones tras las palabras del ministro del Interior, que hoy ha dicho que el aborto tenía algo que ver con la banda. Después lo ha aclarado y ha asegurado que no se ha querido comparar a las mujeres que abortan con el terrorismo. Pero además en el Congreso el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha defendido la propuesta de su partido para que las mujeres que quieran abortar tengan que ver obligatoriamente la ecografía del concebido. Los regionalistas consideran que es positivo para que se piensen mejor las decisiones a tomar. Y mientras, en el Parlamento de Navarra, la consejera de Salud, Marta Vera, ha negado que la comida del complejo hospitalario esté contaminada con la bacteria de la listeria y considera grave cualquier vinculación con la muerte de un paciente. Asegura que en ningún caso probó la lasaña en la que se había detectado esa bacteria. Respecto a la investigación sobre de qué murió el paciente de la listeria, pues las causas las confirmará la autopsia. No ha habido contaminación por listeria y el que diga que sí la ha habido está faltando la verdad. Pero no solo esto, y en el Parlamento además, nueva reunión de la Mesa por el Empleo donde se buscan propuestas para reactivar la economía y combatir el paro. Los agentes económicos y sociales han puesto hoy sobre la mesa sus ideas. Mientras en la calle, algunos afectados por la dura realidad del desempleo ya no quieren esperar más y han pasado a la acción, como este arguedano que hoy nos ha contado su nuevo proyecto. Tras toda una vida dedicado a la construcción, llevaba un año en paro y ha decidido cambiar el sector. Aparca el ladrillo por la cría de pollos. El Ayuntamiento de Arguedas le ha cedido en alquiler todo este terreno. La crisis nos ha obligado a buscarnos la vida y buscar otras iniciativas. Yo creo que esta es una de ellas que se puede coger hoy en día. Después conoceremos su historia, mientras en Francia importante operación conjunta entre Guardia Civil y Gendarmería que ha permitido la detención de 6 presuntos miembros de ETA a quienes se vincula con el aparato logístico de la banda. Entre ellos se encuentra Andoni Goicoechea, considerado uno de los mayores expertos en explosivos. Esta tarde se han producido registros y se han oído gritos a favor de la banda. Y la Audiencia de Palma ha suspendido la imputación a la infanta Cristina, aunque queda abierta la posibilidad de que sea imputada de nuevo, esta vez por un posible delito contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales. La Casa Real ha expresado su respeto a las decisiones judiciales y ha evitado hacer más comentarios. Y esta carretera va a abrirse al tráfico mañana. El carril sentido Irún de la Nacional 121 a la altura de los túneles de Velate volverá a estar practicable después de que los técnicos hayan comprobado que serán las condiciones de estabilidad de la ladera afectada. Y en deportes hoy nos hemos fijado en las taquillas. Poca cola para hacerse con entradas para el partido que enfrentará a Osasuna con el Getafe. Un encuentro que, a pesar de tener menos expectación generada por el momento en el aficionado, es una final por la necesidad de puntos a la que se enfrentan los rojillos. Esta mañana se han vendido unas 1000 entradas. Todavía quedan otras 2000 en taquilla. Esta tarde, la senadora navarra del Partido Socialista del PSN, María Chivite, ha preguntado al ministro de Justicia sobre la reforma de la ley del aborto. La senadora navarra ha acusado al Gobierno central de no tener interés en reducir el número de abortos, sino en llevar a las mujeres a la cárcel. En su respuesta, el ministro ha adelantado que la reforma en la que trabaja su departamento, por primera vez en la historia de España, va a excluir esa posibilidad porque la mujer, ha dicho el ministro, es víctima del aborto y no responsable. La senadora navarra le ha respondido que las mujeres españolas no quieren retroceder 30 años y ha criticado además las palabras del ministro del Interior, que esta mañana se refería en torno al aborto en una rueda de prensa sobre las detenciones de ETA. De haber tenido noticia previamente. ¿Qué es lo que se ha tomado el ministro del Interior para decir semejante barbaridad como que el aborto tiene algo que ver con ETA? Porque desde luego esta afirmación no puede provenir ni de una mente sana ni una mente lúcida. Debería usted de haber tenido noticia previamente
de la aclaración que ha hecho el señor ministro del Interior sobre esas declaraciones antes de ponerlas en sede parlamentaria. Creo que por cortesía se lo debe usted. Puede coincidir o discrepar con un ministro. Lo que no puede hacer nunca es ignorar lo que un ministro ha dicho. Y el ministro ha desmentido lo que usted le ha puesto en su boca. María Chevite se refería a unas palabras del ministro del Interior en una rueda de prensa en la que informaba sobre las detenciones de 6 presuntos etarras en Francia. Preguntado por la prensa sobre la reforma del aborto que prepara el Ministerio de Justicia, la respuesta diciendo que algo tenía que ver con ETA ha levantado gran polémica. Ante las reacciones que se han suscitado en torno a esta respuesta, solo 3 horas después de producirse las declaraciones, el Ministerio del Interior difundía un comunicado en el que señalaba que en ningún momento Jorge Fernández Díaz ha querido establecer comparaciones entre las personas que deciden abortar y los terroristas de la banda ETA. Sostener que haya recibido la más... Pero no es el único asunto relacionado con el aborto que nos deja esta jornada de martes. El diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, ha intervenido en el Congreso después de presentar una iniciativa para que sea obligatoria la muestra de una ecografía del nasciturus o antes de que la mujer decida interrumpir de forma voluntaria el embarazo, porque para el Partido Regionalista una imagen vale mal que 1000 palabras. A este asunto se refería también el secretario general de UPN, Óscar Arizcuren, que asegura que se trata de una iniciativa positiva para que las mujeres se piensen mejor la decisión de abortar y ha descartado que se trate de una coacción. Por cierto, sin mucho éxito. Pero créame, señor presidente, si le digo... La hemos planteado porque creemos que la vida es importante y que la concienciación de las personas a la hora de tomar una decisión como esa, pues que tenga los máximos datos posibles o la máxima conciencia posible. En ningún caso la intención es el chantaje emocional. Escuchábamos al secretario general de UPN después de la celebración esta tarde del Comité Ejecutivo del partido. El secretario general ha asegurado además y ha querido recordar que en nuestra comunidad no hay alternativa posible de gobierno que sea sin contar con Bildu. Se expresaba después de la celebración del órgano de dirección del partido en el que la formación regionalista analizaba lo ocurrido hace una semana en la reunión que mantuvieron representantes de UPN con representantes del Partido Socialista. UPN insiste en tender la mano al partido de Roberto Jiménez para tratar de llegar a acuerdos en nuestra comunidad y le insta a que se deje de utopías. Queremos que el Partido Socialista se olvide de utopías y de plantear posibles escenarios que a día de hoy son imposibles. En Navarra no hay una alternativa posible al gobierno de UPN sin contar con Bildu Batasuna. Y tampoco es posible un polo de izquierdas, porque no hay que olvidar que Geroa Bai es el PNV en Navarra y el PNV en el País Vasco también está llevando a cabo importantes recortes. Y en el Parlamento de Navarra hoy ha vuelto a hablarse del servicio de cocinas hospitalarias. La consejera Marta Vera ha insistido en que no se ha detectado listeria en la comida servida en el complejo hospitalario. Niega que el paciente ingresado que falleció por listeriosis se infectara a través del menú del hospital. Unas explicaciones que no han convencido a la oposición, que sigue pidiendo que se rescinda el contrato a Mediterránea de Catering. Quiero negar tajantemente que se haya detectado listeria en la comida servida a los pacientes del complejo hospitalario. La consejera lo deja claro. Según ha explicado Marta Vera, hace semanas se detectaron indicios de presencia de listeria en una lasaña, aunque la analítica revela un resultado negativo por no alcanzar el límite 10 veces mayor al hallado de concentración de la bacteria. Y añade que el paciente ingresado fallecido a causa de una listeriosis no había comido lasaña. La proporción tiene que ser la que he indicado antes, que es de 100 unidades y ha sido de 10. Por lo tanto, no ha habido contaminación por listeria. Por ejemplo, en las antiguas cocinas del complejo hospitalario, desde junio del 2011 y hasta que se cerraron, pues se declararon 2 casos de listeria. Las condiciones de higiene y de seguridad alimentaria de las nuevas cocinas son infinitamente mayores que las anteriores. Y acusa a la oposición de querer generar alarma. Es especialmente grave y no deja de sorprenderme que se siga aprovechando la enfermedad de una persona y el sufrimiento de una familia como un arma arrojadiza contra este departamento. Hombre, por favor, que estamos haciendo de todo esto de un paciente, de una persona que ha fallecido, que estamos haciendo carne. Nada, por favor, por favor. Eso no es cierto. Una muestra sí que había en una cantidad que los mismos inspectores de salud pública reconocieron que era una cantidad pequeña, que era en teoría apta para el consumo, pero a verla sí la ha habido. La mayoría de la oposición sigue pidiendo la rescisión del contrato de Mediterránea de Catering.
De momento, el Departamento de Salud le ha abierto 2 expedientes. No solo la oposición parlamentaria pide la rescisión del contrato a Mediterránea de catering, también varios colectivos y extrabajadores del hospital. Hoy se han concentrado a las puertas del Parlamento acompañados de usuarios y familiares de pacientes ingresados en el complejo hospitalario. Piden a la consejera que vuelva a la gestión pública de las cocinas. Por cierto, que también hemos escuchado a la consejera salir al paso de una información publicada hoy en prensa. Según Diario de Noticias, los médicos del complejo hospitalario estarían recomendando a los pacientes llevar comida de casa. Esta era la respuesta de la consejera. Creo que eso se puede enmarcar más en recomendaciones a pacientes, pues no sé, a niños que no les apetece comer, y creo que ese tipo de recomendaciones pues se producían antes y se producen igualmente ahora. Es preferible que un niño que está enfermo pues coma lo que le guste antes que se quede sin comer. Y mientras, en el Parlamento hoy se ha reunido la segunda sesión de la Mesa del Empleo, en la que agentes económicos y sociales han sido los encargados de presentar sus propuestas para incentivar la economía y el empleo. Las propuestas no han trascendido, pero según el presidente de la Mesa, Juan José Lizarbe, se trata de iniciativas que van de lo concreto a ideas más generales. Para el presidente de esta Mesa del Empleo es importante saber con cuántos millones contará Navarra de cara a la reactivación económica, por lo que esperan que se relaje y se rebaje lo suficiente el objetivo de déficit para conseguirlo. Sobre esa cifra, sobre cuántos millones dispondrá Navarra para la reactivación económica, habló anoche en Madrid la presidenta Barcina. Le pidió al ministro Montoro que permita a Navarra un mayor margen de endeudamiento. Con esto y con la flexibilidad del déficit, el Gobierno foral quiere inyectar a la economía hasta 200 millones de euros. Barcina quiere reducir a la mitad los plazos en los que Navarra devuelve el IVA a las empresas, de 6 a 3 meses. El objetivo, inyectarles liquidez, unos 200 millones, para que mantengan y creen puestos de trabajo. Para que eso sea posible, la presidenta le ha pedido al ministro de Hacienda más capacidad de endeudamiento. Es mucho mejor pues inyectar dinero a las empresas para que tengan actividad económica y haya más personas trabajando, porque esas personas pagan IRPF. Luego yo prefiero que más personas paguen menos IRPF que menos personas paguen más. Por otra parte, Barcina pide las mismas condiciones que el resto de comunidades en cuanto al objetivo de déficit. Si hay un incremento para otras comunidades, Navarra debe también ser tenida en cuenta. Tal y como explicaba anoche la consejera de Economía en Navarra Televisión, el Ejecutivo Foral quiere que se tengan en cuenta los esfuerzos que se han hecho hasta ahora. A los que hemos cumplido y hemos hecho los deberes en el ejercicio 2012, pues también que se nos ponga en valor ese esfuerzo que hemos hecho. Son 2 de las medidas con las que el Ejecutivo Foral quiere reactivar la economía. El que reactiva su propia economía es nuestro siguiente protagonista. Tras 25 años en la construcción, José Luis Iriarte, un arguedano, se quedó en paro. Lejos de deprimirse, se ha embarcado en una aventura de montar junto a un socio una granja de engorde de pollos. José Luis Iriarte nos muestra ilusionado el terreno de Arguedas en el que montará un nuevo negocio del que hasta hace un año no conocía nada, una granja para la cría de pollos para engorde. Tras 25 años trabajando en la construcción como autónomo, se quedó en paro hace un año y eso le ha llevado a embarcarse junto a un socio en una aventura de la que reconoce no saber mucho, aunque le ha asesorado un amigo que tiene una granja de este tipo. Lo desconozco bastante, tampoco es una cosa que me meta, que lo sé todo, no. La crisis nos ha obligado a buscarnos la vida y buscar otras iniciativas. Yo creo que esta es una de ellas que se puede coger hoy en día. Han realizado estudios previos que avalan la viabilidad del proyecto y por eso han conseguido un crédito bancario con el que pagarán, junto a sus ahorros de toda la vida, la fuerte inversión que acarreará la construcción de 2 naves de 2.000 metros cuadrados para el engorde de 70.000 pollos. Y es que esta industria no cuenta con ningún tipo de subvención. Pues la afrontamos con nuestro riñón. Un proyecto muy fuerte, de mucho dinero. Pero, oye, hay que ser positivo y hay que mirar para adelante. Tenemos familia, todo el mundo, y hay que salir adelante, hay que darles de comer. Cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Arguedas, que les ha cedido el terreno por el que pagarán un alquiler anual. Las obras comenzarán en cuanto el Gobierno de Navarra les conceda la licencia medioambiental integrada. José Luis sabe que no va a hacerse rico, solo aspira a tener por fin un trabajo. Seguimos hablando de empleo. Los extrabajadores de Inasa ven una posibilidad de reabrir la factoría y que vuelva el trabajo a la planta de Irurzun. Un grupo inversor se ha interesado en la compra de la firma, pero para ello hay que paralizar antes, vía judicial, la venta de la maquinaria a 2 empresas de Inglaterra e Irán.
Los extrabajadores van a presentar 2 demandas ante el juez que lleva el concurso de acreedores para que no se produzca la venta de la maquinaria ni a la empresa de Inglaterra ni a la de Irán. Nosotros lo que queremos es que se dé una oportunidad, un poquito de tiempo a estos inversores, que afortunadamente han aparecido, para que puedan hacer una propuesta en firme, una propuesta que además entendemos que pueda ser favorable a los intereses de los propios acreedores, bancos, proveedores, etc., y por supuesto favorable al empleo. Se trata de ganar tiempo para que se pueda proceder a la entrada de un grupo inversor que ha mostrado su interés en hacerse con Inasa tras un informe que le presentaron los extrabajadores. La recuperación de clientes se tendría que llevar poco a poco, pero estamos hablando de que aproximadamente, si empezaríamos hoy, en un año podríamos conseguir el 80% de la actividad que teníamos cuando cerramos. A lo largo de esta semana se producirá una decisión clave por parte del grupo inversor que se ha interesado en esta planta, que cerró hace unos meses y que despidió a casi 170 trabajadores. Creo que son gente muy seria, gente que tiene mucho interés. Han estado ya conversando con muchos actores importantes en este proceso. Tanto el grupo de extrabajadores como el Partido Socialista, a través de una declaración parlamentaria, hacen un llamamiento al Gobierno de Navarra para que se implique en este caso y consiga recuperar el trabajo en Inasa. Y miembros del Comité de Empresa de Acciona Wind Power han participado esta mañana en el Parlamento en una sesión de trabajo de la Comisión de Economía. El objetivo, poner en conocimiento de los parlamentarios las exigencias de la empresa en el ERE planteado hace unas semanas y que afecta a 193 trabajadores, 89 de ellos correspondientes a la plantilla que la multinacional tiene en Navarra. Se han mostrado contrarios a esas exigencias expresadas en el expediente de regulación de empleo y han manifestado que ya han solicitado a la empresa que reconsidere su postura y que apueste por la recolocación de trabajadores afectados. En un principio han ofertado un 80% del salario para las personas que tienen suspensión. Nosotros, desde luego, pensamos que una empresa como Acciona tiene capacidad de recolocación más que suficiente por la gran cantidad de empresas que tiene, y optar por despidos, que es la primera más cómoda y lo segundo la más traumática, pensamos que como mínimo reconsiderarlo. Y otro conflicto laboral, en este caso parece que resuelto, nos lleva a hablar de INEPSA. La plantilla ha aprobado el acuerdo para evitar los 26 despidos planteados en el ERE que presentó la empresa. Un documento apoyado por el 93% de los trabajadores que incluye 14 prejubilaciones. Así que hoy la plantilla se ha incorporado a sus puestos de trabajo tras la huelga indefinida que han llevado a cabo desde el 15 de abril. Y mientras los sindicatos nacionalistas ya han registrado la convocatoria de huelga general y no han cerrado la puerta a UGT y a comisiones obreras para que se sume a la convocatoria del próximo día 30. Esta mañana, ELA, LAD, STEILA, CSK, AEN e IRU han registrado en el Departamento de Empleo la convocatoria de paro. Es la cuarta huelga general en Navarra desde que Rajoy es presidente del Gobierno. Los convocantes consideran que la huelga intenta darle la vuelta a la política de los recortes gubernamentales mientras defiende los derechos sociales y laborales más elementales. Nosotros creemos que hay que responder aquí y ahora y que los recortes que se están haciendo en Navarra tienen nombres, tienen responsables, y eso es, en nuestro caso, muy evidente la responsabilidad del gobierno de la señora Barcina. La huelga general no es algo aislado, es un paso para promover el cambio social. Nuestro compromiso es aunar fuerzas en base a un programa común por el cambio social, una carta social de derechos que recoja las aspiraciones de la mayoría trabajadora. La Audiencia de Palma ha suspendido la imputación de la infanta Cristina en el caso Nos. Ahora bien, la imputación queda suspendida a la espera de que el juez instructor José Castro justifique si incurrió en un presunto fraude fiscal, tras lo cual deberá decidir si la imputa de nuevo. La Casa Real ha expresado esta tarde su máximo respeto a la decisión judicial y ha evitado hacer más comentarios sobre el auto. Muy buenos días. El juez Castro ha sumado un insuficiente aliado a su causa. Uno de los 3 jueces que componen la sala se ha desmarcado del resto. Considera que la infanta debería bajar por la misma rampa que Iñaki Urdangarín, porque apunta, no se puede descartar que su esposa tuviera conocimiento de la situación. Añade el magistrado que existen suficientes indicios de que la infanta, con su presencia en el Instituto Nos, no desconocía que se perseguía que ese instituto obtuviera un trato privilegiado por parte de las administraciones públicas.
El voto discrepante apuesta por el juez Castro y lo hace cuestionando severamente al fiscal. Se pregunta cuántas veces antes el Ministerio Público ha recurrido una imputación. Por favor, permítame. En cualquier caso, habrá que esperar al nuevo informe de la agencia tributaria para saber si el juez Castro vuelve a citar como imputada a la infanta. Y mientras hoy, importante golpe al aparato logístico de ETA en Francia. Las autoridades francesas, en colaboración con la Guardia Civil, han detenido a 6 presuntos miembros de la banda en una operación triple y simultánea realizada en distintos puntos del país vecino. 5 de los 6 arrestados esta mañana figuraban entre los terroristas más buscados. Son 5 hombres y una mujer. Aunque a todos se les encuadra en el aparato de abastecimiento y logística de la banda, entre los detenidos está Andoni Goicoechea, natural de Tolosa, a quien las fuerzas de seguridad consideran un experto en explosivos. Esta tarde, Goicoechea ha sido trasladado junto a Raúl Ballinas a varios registros en Limoges y han proferido varios gritos a favor de la banda. El Tribunal Supremo va a revisar el próximo 28 de mayo la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado mes de junio condenó a 6 años de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista a 5 acusados de integrar Segui y Ekin en Navarra entre 2007 y 2008. El tribunal estudiará los recursos de los condenados, quienes siempre han negado formar parte del aparato político de Ekin y de la rama juvenil Segui, así como haber participado en actos de kale borroka. También niegan el lanzamiento de cócteles Molotov contra emisoras de radio o entidades bancarias, así como el corte de catenarias en vías férreas. Por cierto, que hoy UPN ha anunciado que propondrá que el Pleno de Pamplona repruebe al concejal de Aralar, Aritz Romeo, si no exige de forma clara la disolución de la banda terrorista ETA. Y seguimos hablando de Pamplona, aunque desde otro ámbito bien distinto. Hoy hemos conocido un dato que refleja que el año pasado el 45% de las personas heridas graves en accidentes de tráfico fueron peatones. Hubo además 5 fallecidos por este motivo. El 62% de los accidentes con heridos graves sucedieron en pasos de peatones sin semáforo, el 13% en pasos regulados. Además, el 19% de los accidentes ocurrieron porque el peatón cruzaba por un lugar no habilitado y la mitad de las personas atropelladas superaban los 65 años. El Ayuntamiento de Pamplona ha destacado estos datos con motivo de la Semana Mundial de la Seguridad Vial de la ONU, que coincide en la capital navarra con la campaña de control de pasos de peatones que lleva a cabo Policía Municipal. Y esto que ven es el solar de la calle Leire, segundo día de trabajo en esta zona para vaciar de agua la charca que se había creado en el solar donde estaba previsto la construcción de un bloque de viviendas de lujo. Las tareas arrancaron ayer a las 8 de la mañana y se espera que ya hayan finalizado con las iniciativas realizadas a lo largo de todo el día para vaciar de agua estancada el lugar. La situación del solar había provocado quejas por parte de los vecinos y comerciantes de la zona que sufrían la presencia de mosquitos y mal olor por el agua estancada. La empresa propietaria del solar ha asumido las labores de dragado tras el requerimiento hecho por el Ayuntamiento de Pamplona. Mañana va a abrir al tráfico el carril con sentido a Irún de la Nacional 121A, que estaba cortada por desprendimientos la pasada semana. La decisión de abrir este carril se ha tomado tras un examen exhaustivo de la zona y tras comprobarse que se dan las condiciones necesarias de estabilidad de la ladera que se vio afectada. Con esta medida y a la espera de una solución definitiva, la circulación en sentido Pamplona continuará por la carretera Navarra 1210 por el puerto de Velate, pero mejorará también el tráfico porque la seguridad será mejor al no encontrarse en el recorrido tráfico que circule de frente. Paralelamente, los técnicos del Departamento de Fomento, junto con geólogos y trabajadores de la adjudicataria de la obra de emergencia, han terminado hoy los sondeos del terreno que permitirán conocer en 10 días la solución definitiva para estabilizar el talud que se vino abajo. Pero donde había más bosque, Y mientras, el Gobierno de Navarra ha decidido modificar la rotonda del cruce de la Nacional 113 y de la Navarra 160 en Cintruénigo para que mejore su seguridad. Se opta por el cierre de la glorieta, que actualmente está partida por la propia Nacional, por la Nacional 113 que une Pamplona con Madrid, para frenar la alta siniestralidad de este cruce en el que se han registrado 32 accidentes en los últimos 5 años, con un balance de 3 fallecidos. El último, al que pertenecen estas imágenes, hace solamente unas semanas. El Gobierno de Navarra considera ahora que la alternativa más eficaz para eliminar el peligro consiste en modificar la tipología de la intersección, medida que propone junto a otras con el reforzamiento de la señalización horizontal o vertical.
Y bajo el lema gastos militares para fines sociales, polígono de tiro, desmantelamiento, la Asamblea Antipolígono ha convocado para el próximo 2 de junio la 26ª marcha al polígono de tiro de Bardenas Reales. Junto a la plataforma de Egea y Pueblos No Más Guerras, la Asamblea va a reivindicar un año más el sinsentido que consideran que supone mientras se recorta en educación o sanidad y crece el paro. Dicen aumenta a la vez el gasto militar en España. Por ejemplo, 31.000 millones de euros para la compra de armas es el ejemplo que ponen desde esta plataforma. La Asamblea Antipolígono ha anunciado esta tarde que presentará una queja ante los defensores del pueblo de Navarra, Aragón y de España por la falta de información respecto al armamento real que se está utilizando en las maniobras en Bardenas. Y hoy queremos hablarles de una noticia que ha sorprendido a medio mundo y que hoy nos llegaba desde Estados Unidos. Allí han sido encontradas vivas 3 adolescentes que desaparecieron en Cleveland hace nada menos que una década. En la casa vecina se escuchan gritos. Extrañado, este hombre no duda en acudir. Es entonces cuando una mujer desesperada le ruega: ¿puede ayudarme?, mientras un hombre huye. A partir de ese momento, 3 de las desapariciones de adolescentes más misteriosas de la última década en Estados Unidos dejan de serlo. Esta primera llamada a emergencias, cargada de angustia, relata los hechos. Amanda Berry desapareció en 2003 cuando salía de trabajar en un Burger King un día antes de su 17 cumpleaños. Fue la que pidió ayuda. Gina de Jesús desapareció un año después, en 2004, cuando con 14 años volvía de la escuela muy cerca de donde han sido halladas, a 3 kilómetros en las afueras de Cleveland. Ahora podría tener un bebé de unos 3 años. La primera en ser secuestrada en 2002 y con 21 años habría sido Michelle Knight. La familia creía que se había marchado porque había perdido la custodia de un hijo. Trasladadas al hospital para un primer chequeo, los médicos confirman que están bien. Mientras tanto, la policía detenía a Ariel Castro, un hispano de 52 años, conductor de autobús en las escuelas públicas de Cleveland, que vivía en la misma casa hace más de 20 años. Hay otros 2 detenidos, los 3 hermanos. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Pese a que Osasuna se juega gran parte de sus aspiraciones de permanencia en el próximo sábado ante el Getafe, el encuentro está levantando menor expectación que los partidos últimos celebrados en el Reino de Navarra. Así estaban las taquillas minutos después de la apertura de las oficinas. Casi sin colas, una imagen que contrasta con las largas filas que hubo, por ejemplo, ante el partido de la Real Sociedad, cuando en apenas 2 horas se acabaron las localidades. Esta mañana se han puesto a la venta las entradas y se han despachado alrededor de 1.000 localidades. Todavía quedan 2.000 por vender. De agotarse el papel, el Estadio Pamplonés albergaría su 4.º lleno de la temporada. Un dato: en los 3 anteriores, Osasuna no ha conseguido la victoria, algo que sería muy peligroso si se repitiera ante el Getafe. Un Getafe que está metido de lleno en la lucha por Europa tras doblegar ayer noche a la Real Sociedad. Pero la necesidad rojilla por eludir el descenso debe ser en teoría superior y, sobre todo, tiene que plasmarse sobre el césped. Así al menos lo ha indicado el capitán de Osasuna, Pachi Puñal. No ganar al conjunto madrileño dejaría a Osasuna en una delicada situación. Puede que en descenso antes de visitar al Granada, recibir al Sevilla y acabar la Liga en el Santiago Bernabéu. De ahí que, pese a que el Getafe renovó ayer sus aspiraciones europeas, las urgencias rojillas son argumento suficiente como para morir en el campo. No hay más, ¿no? El sábado sí o sí hay que ganar, y si no se nos complicaría mucho, ¿no? Por si acaso alguien en el vestuario no comprendía la magnitud e importancia de que Osasuna continúe en primera, el capitán se lo ha explicado. Pensar un poco el grado de responsabilidad que tiene lo nuestro en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a lo importante que es estar en primera división, que llevamos 13 años en primera división, la responsabilidad, la repercusión para el club, para la ciudad, para vosotros mismos, que si no es vosotros, otros sufrirán las consecuencias, hasta las chicas del bar, los jardineros, todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿no? Y bueno, eso tiene que ser. Contra todo pronóstico, el Getafe llegará a Pamplona jugándose su presencia en la Europa League. Tras la victoria de anoche ante la Real Sociedad, el conjunto de Luis García podría acariciar competición europea de ganar en el Reino.
Tampoco creas que ahora vamos a ver a la Juventus, ¿no? El domingo, el sábado en el campo, ¿no? Un partido en el que espera estar Armenteros. El ítalo-argentino se ha retirado del entrenamiento antes de tiempo, aunque quiere jugar el sábado. A quien hemos visto cojeando es a Lolo, quien aún se debate sobre si pasar o no por el quirófano. Ya hablamos ahora de la segunda B, con marcadores para todos los gustos en la antepenúltima jornada del grupo segundo, el que afecta a los equipos navarros. El Izarra fue el peor parado y la Peña Sport, que comenzó la jornada colista, la acabó fuera del descenso al conseguir una importante victoria, por lo cual depende de sí misma. 3 goles azulones en los primeros 23 minutos, con una efectividad asombrosa, fueron demasiado lastre para una Unión Deportiva Logroñés que acumulaba 4 partidos sin marcar como local y solo 3 goles en 10 jornadas. De ahí la guasa de los aficionados riojanos. La Peña se adelantó a los 3 minutos gracias a este barullo dentro del área. En el 11, Eneco Romo se sacó este magnífico movimiento para sorprender con el segundo y 12 minutos más tarde el propio Romo estableció un sorprendente 0-3. Aún en la primera parte, Barco e Iturralde de polémico penalti acortaron la diferencia. En la segunda mitad, los locales pudieron igualar el choque, pero Gonzalo estuvo inspirado evitando el empate. Puede marcar nuestro devenir, ¿no? Porque ahora mismo, tal como está la clasificación, dependemos incluso de nosotros mismos. Reparto de puntos en el duelo entre rivales directos por la salvación. El Promesas dio por bueno el punto ante un Sestao que, sobre todo en los primeros 45 minutos, inquietó la portería de Cantero. El filial rojillo aguantó las acometidas y se soltó algo en la segunda parte, aunque sin generar claras ocasiones de peligro. Esperar que los resultados nos favorezcan y podamos llegar a la última jornada con opciones de salvación. El Izarra perdió una bonita oportunidad de acariciar la salvación frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. Los estellicas pagaron sus fallos en defensa que les complican sobremanera su continuidad en la categoría. Herreros en el 28 e Iñaki en el 61 pusieron el 0-2 a un Izarra que está nadando y no quiere ahogarse en la orilla a pesar de que está a 2 puntos de la salvación y tiene un complicadísimo calendario visitando a Baracaldo y recibiendo al Alavés. No podemos bajar los brazos, nos quedan 2 partidos. Hemos aprovechado los errores defensivos porque nosotros hemos generado poco. El tudelano cosechó un valioso y épico punto ante el Baracaldo después de jugar durante más de 83 minutos con uno menos por expulsión de Azpilicueta en el 7. Aún así, los riberos se adelantaron en el marcador al transformar Jordi Martí un inocente penalti de la zaga vizcaína. Los blanquillos no aguantaron tras el gran esfuerzo y el Baracaldo empató en el 70. Pudo haber más goles, pero el marcador no se movió. Una pena porque estábamos defendiendo francamente bien. Creo que es un equipo cojonudísimo. Restan solo 2 jornadas por disputarse y los 3 equipos de abajo albergan esperanzas de salvación. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Y hoy en nuestro apunte ecológico de la noche les hablamos de Baluarte, que ha sido el primer palacio de congresos de toda España en recibir la acreditación Biosfer en materia de sostenibilidad. La concede el Instituto de Turismo Responsable. En Iberdrola estamos en España desde 1901 y desde hace una década en 40 países. Somos una de las mayores eléctricas del mundo y estamos cuidando los ahorros de 500.000 de accionistas. Iberdrola, estamos contigo. Para obtener esta certificación, la certificación Biosfer, se han tenido en cuenta 5 pilares fundamentales: la gestión ambiental, el desarrollo sostenible de la ciudad, la integración de Baluarte en el entorno cultural y la relación con otros centros de características similares. El proceso de auditoría se ha completado durante el mes de abril tras un año de trabajo en la preparación y elaboración del plan de acción para conseguirlo. Nos obliga a trabajar mejor, nos obliga a trabajar mejor con proveedores, con clientes, con la comunidad local, con las administraciones públicas y bueno, de eso se trata, y todo un poco en ese ámbito amplio que es la sostenibilidad, porque sostenibilidad puede significar muchas cosas. Queremos ser competitivos porque todo el mercado del evento y del congreso pues vemos que lo empieza a demandar, ¿no? Y bueno, se trata de estar ahí, y eso involucra a nosotros mismos como organización, implica a proveedores, implica una dinámica con clientes un poquito particular que estamos trabajando efectivamente. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo.
Iberdrola, queremos ser tu energía. Ofrecer una visión global sobre los factores que inciden en la actual crisis que atravesamos. Es lo que pretende el congreso organizado por la Asociación Española de Ecología Terrestre, que estos días se celebra en la Universidad Pública de Navarra. En un mundo cada vez más global, la interacción entre los ecologistas sociales y la propia sociedad se hace más necesaria que nunca. Llevamos mucho tiempo escuchando que el mundo crece y avanza a un ritmo muy elevado. También que cada vez somos más quienes lo poblamos y que, por desgracia, da para lo que da. Cada vez somos más gente, lo que nosotros llamamos la huella ecológica, el efecto que tiene cada ciudadano, lo que necesita cada ciudadano a nivel de espacio va aumentando. Y no podemos seguir a ese mismo ritmo, ¿no? Poco a poco todo el mundo quiere tener los mismos niveles de vida, del planeta no da para más. En los últimos años hemos visto cómo se han acrecentado los problemas de la sociedad. Estamos ante una importante crisis en la que se dan factores no solo económicos, sino también ecológicos y sociales. Una crisis que solo se solucionará, según los ecólogos sociales, si se da una participación activa de todos los que están afectados por el problema. Hace falta también el punto de vista de otra gente, ¿no? Políticos, economistas. Y es que los propios ecólogos advierten, la sociedad aún no tiene conciencia de lo que está pasando. Vivimos cada uno aislados en nuestra burbuja, sin darnos cuenta de las implicaciones de nuestros actos cotidianos a nivel local y sobre el planeta. Estos serán algunos de los temas que se analizarán en este Congreso sobre Ecología y Sociedad, que esta semana reúne en Pamplona a más de 260 investigadores de casi 20 países del mundo. Y ahora, como siempre, a esta hora vamos a abrir tiempo de entrevista. Tras la disolución este fin de semana de Gesto por la Paz, hemos querido dedicar a nuestra entidad este tiempo para la reflexión. Nos acompaña para hablar del recorrido de esos 28 años, casi 3 décadas de Gesto por la Paz, Gerardo Díaz de Cerio. Bienvenido, Gerardo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, fin de semana muy emotivo, ¿no? Porque fue una despedida, una disolución con mucha carga emotiva, 3 décadas, 28 años después. ¿Por qué Gesto por la Paz pone punto y final? Había dos motivos por los que salimos por primera vez a la calle, allá por la década de los 80, la famosa década que fue muy sangrienta. Y salimos pues un poquito, los dos motivos son la movilización de la sociedad, porque estaba un poco anestesiada o muy anestesiada, y por otro lado queríamos mostrar nuestro rechazo también a que se utilizase la violencia como método de conseguir objetivos supuestamente políticos. Esos dos objetivos afortunadamente se han conseguido. La gente ha salido, se ha mostrado con nosotros muy receptiva y ETA en octubre de 2011 tiró en cierto modo la toalla y puso el primer peldaño para desaparecer cuando dijo que la lucha armada no tenía sentido o que renunciaba a la lucha armada. Ahora estamos esperando que construya el otro peldaño, el de rechazar ya las armas de forma definitiva, se incorpore a la sociedad y nos juntemos todos a seguir para adelante a montar un país mejor. Muchos se preguntan, Gerardo, ¿por qué se disuelve Gesto por la Paz antes de que se disuelva la propia banda? Hoy hemos visto que el aparato logístico, según las fuerzas de seguridad, seguía activo en Francia. Se ha detenido a 6 presuntos integrantes del aparato logístico de ETA. Hay quien critica o censura que se disuelva Gesto por la Paz sin que ETA haya desaparecido definitivamente. Bueno, ETA dijo que dejaba las armas y las ha dejado. La ley es igual para todos. Quien transgrede la ley se tiene que atener a ella. Si hay detenciones es porque están fuera de la ley. Nosotros creemos que ya la sociedad está suficientemente madura para entender y aceptar que esta locura de 40 años ya ha desaparecido. Y no creemos que vuelva porque sería ya el punto y final. Dejáis sobre la mesa varios retos que quedan a esa sociedad madura, consciente de que ha habido un momento de cambio, de que se ha pasado una página, pero quedan tareas importantes. La primera que apuntáis es la política penitenciaria. ¿En qué sentido? Este es un tema muy delicado y está unido al anterior con lo de la ley. Quien ha transgredido la ley, sea quien sea, tiene que estar debajo de ella y ella es la que dictamina qué es lo que tiene que hacer con él. El castigo,
sea de la dimensión que sea. Sí que está por medio un poco la generosidad de una sociedad que ha sido bastante generosa durante 40 años, pero siempre tenemos la mano ancha, o tiene la sociedad la mano ancha para ser generosa, cuando quien tenga que dar los pasos los dé. Y lo repito, fuera las armas, disolución de la banda, aceptación de las normas, de las leyes e incorporación a la sociedad. Pero si esto es el ABC de la vida. ¿Animáis a que se aplique de manera normalizada la legislación vigente? Hoy hemos visto gestos en ese sentido en torno a uno de los condenados por la muerte de Gregorio Ordóñez, ¿no? ¿Es a lo que encamináis esta reivindicación en torno a la política penitenciaria? Bueno, yo ahora desconozco esa noticia que acabas de dar, pero creo que antes lo he resumido, es decir, la ley aceptarla y cumplirla, si es que no hay más. Bueno, otro de los asuntos que Gesto por la Paz marca en este camino que todavía queda por recorrer es, quiero decirlo exactamente, archivar la memoria de lo ocurrido. ¿Va a conseguirse la reconciliación social con que se recuerde tal y como fue la historia por todos los vértices y por todos los aristas? La reconciliación es el objetivo número uno de todos. Y creo que como humanos que somos, tenemos capacidad para reconciliarnos. Otra cosa es la cruda realidad de cada día. Y estamos viendo que hay pasos en falso que están convirtiendo el camino lleno de curvas. Nosotros creemos, y seguimos, lo he dicho antes también, creemos en ello, creemos que se puede reconciliar a la sociedad poniendo todos nuestro mayor esfuerzo. Pero sobre todo quienes han transgredido, y soy un poco pesado con el tema, quienes se han salido de la ley, que vuelvan a la ley, que se incorporen a la sociedad y vamos a arrear todos para adelante, arrancar todos para adelante. Pero no nos olvidemos, y aquí sí que quiero dejarlo bien claro, que nuestro objetivo número uno ha sido el apoyo a las víctimas, inocentes todas ellas, donde han sufrido, han padecido, y muchas veces en silencio porque nadie les ha echado una mano al hombro. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de estos 30 años? Porque muchas personas rompieron una coraza de miedo para ponerse del lado de las víctimas, ¿no? Esto ahora es muy fácil verlo desde la perspectiva del momento actual, pero hace 30 años esto no era tan fácil. ¿Cuáles han sido esos momentos, los complicados de toda la trayectoria de la coordinadora? Resumir aquí en medio minuto toda la trayectoria es difícil. Yo te puedo ¿Pero cuáles son los momentos con los que uno se quedará para siempre, ¿no? Hablo de un tema personal, es una anécdota lamentablemente muy seria, y es que un alumno mío salió del colegio, se fue a casa a comer y no volvió. Alfredo Aguirre Velascoain, en el año 1985, 30 de mayo. Aquello en la bajada de Javier, mal no recuerdo. A ver, lograr un supuesto objetivo político matando a un niño o a un guardia civil o a cualquier persona, es posible. En la balanza se equilibra. Es imposible. Ha sido una locura. Esa locura tiene que desaparecer, lo sabemos todos. Entonces nosotros los momentos difíciles han sido cuando hemos estado en la plaza del Ayuntamiento todos los lunes y estaban enfrente los radicales tirándonos tornillos, tuercas, insultándonos. Esos han sido momentos difíciles físicos, pero han fortalecido más nuestra idea, porque por encima de las locuras están las ideas y nosotros creemos en ellas. Bueno, pues, me estoy enrollando un poco, ¿verdad? No, queríamos agradecer el trabajo de todo el colectivo, esos 30 años de recorrido, de personas, en tu caso como tú, Gerardo, con nombre y apellidos, pero de todo lo que ha sido una coordinadora, un clamor, que el próximo 1 de junio celebrará una ceremonia, por decirlo así, de despedida en Bilbao, de la que todavía no tenéis muchos datos para adelantarnos. No se han dado todavía. Sí que va a haber un acto público y otro privado, pero no están los datos todavía, no los tenemos. Sí que teníamos muchas ganas de que se disolviese Gesto por la Paz, eso lo digo con rotundidad. Después de tantos años y de estar en silencio, de empezar en silencio, queremos acabar también en silencio e irnos y que la sociedad siga adelante. Gerardo Díaz de Cerio, muchísimas gracias por el trabajo de estos años y por lo que habéis aportado también en el camino hacia la paz. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues con este tiempo de entrevista ponemos hoy también el punto y final a esta crónica de noticias. Los servicios informativos volverán como siempre en sus horarios habituales. Ahora el tiempo y la bolsa. Buenas noches.